Mis apreciados amigos de Charla Bíblica, estoy muy contento de que hemos llegado al último estudio de esta cuarta temporada que hemos estado siguiendo durante 3 meses. El fascinante libro de Deuteronomio, cómo nosotros podemos encontrar esa verdad presente a través de este libro. Eso fue lo que estuvimos analizando. Y me llamó la atención que en cada estudio siempre se repetía el mismo tema. Recuerda, no olvides, recuerda. Parece que Dios nos quería decir claramente durante esta temporada que no hay que olvidar el pacto que Él ha hecho con nosotros y que Él desea que también nosotros mantengamos esto en nuestro corazón. Hemos llegado al último estudio y es uno de los más fascinantes porque en este último estudio vamos a analizar la resurrección de Moisés. ¿Qué tal? La Biblia dice que Moisés murió, pero el estudio que vamos a ver nos presenta de cómo él realmente no murió, ¿verdad? Más bien cómo él sí murió, pero él resucitó. Mira lo que dice esta cita del libro Patriarcas y Profetas, página 504. Moisés sabía que debía morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirle en sus últimas horas. La escena que le esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba, el pueblo con el cual había identificado todo su interés durante tanto tiempo, pero había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y misericordias divinas. Hoy vamos a ver cómo Dios tiene un plan mucho más grande que nosotros a veces pensamos. Y para eso tenemos invitados de lujo que nos acompañan aquí, ¿verdad? Gente especialista, pesados en la materia. Tenemos aquí a mi amigo Rafael de Paz. Bienvenido, Rafa, otra vez. Muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto, gracias. Y también tenemos a Gaspar, que ya nos acompañó en uno de esos estudios. Hoy también está con nosotros. Bienvenido, Gaspar. Muchas gracias. Nuevamente estoy por acá. Gracias por la invitación. Un placer. Seguramente Dios les va a usar para sacar lindas lecciones. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a pedir la bendición de Dios y quiero pedirte, Rafael, si puedes dirigirnos en oración. Claro que sí. Vamos a hacer una oración entonces. Oremos. Padre bendito que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites conocer más de tus siervos. También gracias porque nos permites conocer más de ti, de cómo tu fidelidad siempre nos acompaña. Amén, Padre. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en este repaso de la lección y que sea tu Espíritu Santo quien esté con nosotros siempre. Amén. Bendice a cada uno de los que nos están viendo. Señor, gracias por todo. Amén. Sí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias. Bueno, aquí aparece algunas escenas dramáticas, complicadas, también un poco medio tristes sobre la vida de Moisés. Ya prácticamente estaban en el umbral de la tierra prometida. Y yo me imagino a Moisés emocionado, ya estaban a punto de entrar, pero de repente Dios le dice algo que seguramente lo dejó frío, petrificado, emocionalmente hablando. Dios le dice, le da un castigo. Y por eso yo quisiera que ustedes me ayudaran con esto. ¿Qué pasó con el castigo que Dios le dio a Moisés? ¿Y qué reveló este aspecto de su vida? Y como resultado, ¿a dónde no pudo entrar? ¿Verdad? Ahí aparece en Números 20, ¿verdad? Esta historia bíblica. Quizás por el tiempo no la vamos a leer, pero sí me gustaría, Rafael y Gaspar, que ustedes nos ayudaran a resaltar algunos aspectos importantes. Explíquenos un poquito, cuéntanos, Rafael. Bueno, lo que podemos encontrar aquí es que Moisés tuvo un pequeño detalle al final de su ministerio, en lo cual Dios tuvo que actuar y darle una lección a Moisés. Wow. Moisés había visto junto con todo el pueblo todas las maravillas que Dios había hecho. Todas las maravillas que sin duda, los milagros que ellos habían podido ver, los prodigios, habían visto la liberación milagrosa y estaban finalmente por entrar a la tierra prometida. Pero hubo un detallito, les faltaba agua. Y entonces Moisés no actuó de la manera que se espera de un líder. Esto fue lo que a él le provocó no entrar a la tierra prometida, porque Dios incluso a sus grandes amigos les da lecciones. Moisés era un amigo de Dios, sí, y lo podemos ver en la historia que cuentan sobre Moisés. Sin embargo, en esta ocasión, en medio de la crisis, a Moisés le ganó la desesperación. En medio de la crisis, Moisés llegó a creer que él era
el que podía obrar milagros. Wow. Llegó a pensar que por él, Israel había llegado por fin a la meta. Y Dios le estaba recordando que él era un instrumento, pero que el poder venía de Dios. Tremendo. Y en torno a la pregunta, ¿qué pasó con el castigo que Dios le dio a Moisés? Sin duda para Moisés fue un balde de agua fría cuando él recibe y ve la tierra prometida y le dicen, no vas a poder entrar. Es algo tremendo. Yo me quiero imaginar cuando tú tienes una meta, cuando uno tiene una meta y estás a punto de llegar a la meta y alguien te dice, no vas a poder lograrlo por esta situación o por aquello. Y de repente ahí viene el arrepentimiento. Pero reveló un aspecto importante de la vida de Moisés, que Moisés es humano. Así es. Era humano. Y en ese punto, Dios comprendía que los humanos cometemos errores. Pero también Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Tremendo. Y Dios le dio una segunda oportunidad. No entró a la tierra prometida aquí en esta tierra. Pero Moisés pudo entrar a la tierra prometida en el cielo. Sí, más adelante vamos a analizar ese punto. Y gracias, Rafa, porque esto es bien importante, Gaspar. ¿No te parece que Dios fue muy exagerado? O sea, estaban muriendo de sed en el desierto. Moisés ya estaba cansado cargando con, dicen algunos que eran casi 1 millón de personas, rebeldes, quejumbrosos. Y de repente Moisés, ¿verdad? Dice, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dios le había dicho que le hablara a la roca. Y Moisés la golpea y ahí entonces cae en esa desesperación, se llena de ira y se olvida. ¿Qué piensas acerca de esto, Gaspar? ¿Será que Dios actuó con demasiada exageración por este pequeñísimo detalle, al no haber dejado que Moisés no entrara? Bueno, mire, Edgar, yo pienso que pareciera que es la exageración, pero no. Haciendo un preámbulo, yendo más adelante a las escrituras, vemos que Dios se presenta como el agua viva. Y entonces creo que aquí era un ejemplo muy claro del agua viva que Dios estaba dando. En el desierto donde dice, ¿y qué has hecho subir a Egipto para tenernos este horrible lugar? Donde no hay cementera ni guerra, no había nada. Te vas de Egipto tranquilamente. Me dice, primero, ¿por qué? ¿Por qué no estoy de Egipto acá? A morir de sed. O sea, el agua era vital. Ahora, Moisés, como decía Rafa, se sintió un líder, pero ya después trató de ocupar el lugar de Dios que no necesitaba. Y es por eso que Dios le dice, y yo creo que trató de poner un ejemplo a nosotros de cómo nos puede ir si nosotros vamos a la apostasía. Porque a veces, o muchas veces de la mano de Dios se pueden ver milagros en nuestra vida, en la vida de los demás, y podemos ser parte de ellos. Y entonces caemos en esa apostasía, en el querer creer que yo soy el que estoy obrando el milagro y no Dios. Entonces, donde hay agua viva, siempre vamos a citar a Dios porque Él dice, yo soy el agua viva. Si vienes a mí y tomas de mi agua, nunca más vas a tener sed. Yo creo que eso es lo que trataba de enseñar al pueblo y también a Moisés. Moisés debió de haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Pues sabemos que tú nos vas a proveer y nos vas a mantener y vamos a salir adelante. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, a veces nosotros también nos encontramos en esta situación en la que queremos darle una ayudita a Dios porque tengo un problema y veíamos en lecciones pasadas, no le damos la oportunidad de que Dios obre en nosotros. Dice, le voy a dar una ayudita a Dios y yo voy a obrar. Y a lo mejor es lo que Moisés también dijo, voy a dar la ayudita y voy a volver a golpear la roca. Y ahí desobedecemos y entonces nos encontramos, nos implicamos. Y ya no es un castigo, sino, volvemos a lo mismo, es una consecuencia de resultado. Sí. Todo lo que nos pasa o el castigo que pudiéramos recibir, que creemos que recibimos, pues realmente es una consecuencia de nuestros actos. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Moisés. O sea, realmente el tema de Moisés el problema de Moisés fue que él quiso ocupar el lugar que le tocaba a Dios, ¿no? Porque él creyó que podía hacer ese milagro. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Moisés se hubiera mantenido tranquilo, se hubiera mantenido la calma, ¿no? Hubiera hecho lo correcto y mostrado fe en Dios en medio de una apostasía? Yo creo que este acto que él hizo, obviamente es una suposición, pero cuando vemos el desarrollo del pueblo de Israel después de que él muere, que Josué dirige, que se vuelven a rebelar y a quejar, como que de alguna manera deja un precedente. No fue culpa de él, obviamente, pero él dejó un mal ejemplo, por así decirlo, de falta de fe, ¿no? Porque él se desespera y entonces
Si él hubiera actuado correctamente, habría glorificado al Señor, ante el pueblo, y nuevamente habría sido un ejemplo para ellos de verdadera fe y obediencia. Y esto ahí me dice el poder de la influencia, ¿no? Nosotros como líderes, somos líderes en nuestros trabajos, en nuestro hogar, con nuestra esposa, los que somos casados, o simplemente en nuestra comunidad. Tenemos una responsabilidad directa de ser ejemplos, ¿verdad? No podemos decir creemos en Dios y decir, bueno, me desespero. No, no, no. Tenemos que ser un ejemplo. Nuestros hijos nos miran, nuestros amigos nos miran, nuestros vecinos nos miran. Tenemos que vivir el mensaje, ¿no? Y lamentablemente a Moisés se le olvidó esto y bueno, como han dicho ustedes, era un humano y le ganó la naturaleza humana. Pero vamos a avanzar. Al final entonces, cuando Moisés ya estaba a punto de entrar, ¿verdad? Ya vimos su error, su caída. Cuando estaba a punto de entrar entonces al final de su ministerio, ¿qué le ocurrió y qué plan Dios tenía para él? Ya era un ancianito, ya era mayor, había caminado 40 años en el desierto. Y entonces, ¿qué le ocurrió? Ahí en Deuteronomio, si vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 34, del versos 4 al 6, presenta aquí la realidad, ¿no? La evidencia bíblica de qué pasó con el ancianito líder, ¿verdad? El poderoso líder Moisés. En Deuteronomio 34, del 4 al 6 dice, ahí el Señor le dijo, esta es la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Qué tremendo, ¿no? Ahí en la tierra de Moab murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor le había dicho, y ahí mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Pegor, y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué le ocurrió a Moisés al final de su ministerio? ¿Y qué plan Dios tenía para él? ¿Puedes compartirnos, Rafael? Sin duda podemos ver, pastor, que Moisés al final de su ministerio cumplió el propósito que Dios tenía para él. A veces nosotros podemos pensar que a través de nuestras equivocaciones podemos no cumplir el propósito divino. Sin embargo, Dios ha escogido a hombres que tenemos errores. Y aún así, si nos dejamos guiar por Dios, Dios cumple su propósito en nosotros, Amén. a pesar de nuestros errores. Qué bonito. Sin embargo, algo que tenemos que tomar en cuenta y enfatizar es lo que dijo Gaspar. Gaspar dijo que las consecuencias vienen. Y Moisés pagó la consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, Dios se permaneció fiel con él. Dice aquí Patriarcas y Profetas, página 505. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solo 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar a la tierra prometida. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. Eso nos puede pasar a nosotros en este tiempo. Wow. Podemos pensar que nuestra vida puede ser en vano. Pero Moisés, a pesar de eso, al final de la historia de Moisés podemos ver que él decidió confiar en Dios. Aun cuando sabía que Dios le había llamado la atención, que lo había castigado por su desobediencia, Moisés en su corazón y en su mente puso a Dios en primer lugar. Bonito. Y en este aspecto podemos ver que al final de su ministerio podemos nosotros tener errores en todo nuestro camino espiritual, en todo nuestro camino que estamos aquí en la iglesia eclesiástico. Podemos tener errores, pero si nosotros decidimos poner toda nuestra vida, a pesar de los errores, en las manos de Dios, Dios va a cumplir ese plan que tenía para nosotros. ¿Y cuál fue lo que pasó con Moisés? No entró a la tierra prometida aquí en la tierra. Pero si a Moisés lo hubiesen puesto a decidir, ¿dónde quieres estar? ¿En la tierra prometida aquí o conmigo aquí en la tierra prometida en el cielo? ¿Dónde hubiese elegido usted? ¿Dónde hubiese elegido Gaspar? ¿Dónde elegirías? Definitivamente, estar al lado de Dios. Claro. Moisés, al final de cuentas, tuvo una consolación, una gran consolación. Está
al lado de su Padre Celestial. Qué bonito. Y es una manera de decir que Dios siempre cumple sus promesas. Al final cumplió Dios sus promesas de que Moisés iba a entrar a la tierra prometida. La cumplió. La cumplió. Pero era una tierra mucho más bonita, ¿no? Sin Así duda es. alguna. Y en este caso, Gaspar, Moisés tenía que morir, ¿verdad? Y lamentablemente muchas personas hoy, pues a veces nos quejamos. Decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Será que todo eso que nos pasa, Gaspar, tú qué piensas de esto? Todas esas pruebas que Dios permite que nos ocurran, no son más que simplemente la preparación para algo más grande que Dios tiene para los seres humanos. Sí, a veces nuestra mente finita, ¿verdad? Que tenemos, no llega a imaginar las grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Nos podemos encontrar en un problema muy devastador y no entendemos, y en lugar de tratar de meditar en lo que nos ha pasado y afrontarlo junto con Dios, aquel problema, empezamos a reprocharlo, así como lo hacía Moisés. Reprochaba, pero ¿por qué nos has traído aquí? ¿Por qué? Pero no sabemos la promesa que Dios tiene para nosotros, que va a cumplir. Y eso es algo muy importante que se nos olvida. Dios hace promesas, hace pactos y los cumple de una u otra manera. Pareciera que a veces no los cumple, por decir, hizo el pacto con Moisés de que le iba a llevar a la tierra prometida, a la terrenal. No lo llevó. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo una consecuencia pero sin embargo le dio algo mucho más grande. Es como cuando vemos aquella gráfica, recuerdo, donde está Dios con un niño y le dice que le dé el osito de peluche que tiene en sus manos. Y es uno pequeño y el niño no se lo quiere dar. Pero vemos que atrás tiene uno mucho más grande escondiendo, que simplemente es hacer el cambio. Igual a nosotros muchas oportunidades se nos presentan y tenemos eso lo queremos porque creemos que es precioso y es apreciado aunque es muy pequeño, pero Dios tiene cosas mucho más grandes y mejores para nosotros. Y creo que esa parte se nos olvida como seres humanos. Nuestra mente finita nos limita y debemos de recordar que Dios no tiene límites, nos da grandes. Entonces, eso es fundamental y mucho principal es la fe, que como decíamos a Moisés le faltó. La Biblia nos da ejemplos de cosas que no debemos de volver a repetir, o ejemplos de los que son muy claros que debemos de mantener. Y creo que es muy importante tener la fe. Dios cumple nuestras promesas y, como dice el amigo de Rafa, Dios es fiel. Siempre es fiel, lo es y lo será. Qué bonito, qué bonito. Moisés fue resucitado, Rafael, por Dios. Y a pesar de, como han mencionado, de que él tenía un gran sueño, Dios tenía un sueño extraordinario de darle no solamente cuánto hubiera podido vivir Moisés en la tierra prometida, si ya estaba ancianito, unos cuantos años, pero Dios le dio ahora en millones de años, porque ahora él sigue vivo. Pero esto cómo debería animarnos. Muchas personas a veces tienen temor a la muerte o han perdido seres queridos por la pandemia, ¿verdad? Por el COVID. ¿Cómo debiera animarnos la resurrección de Moisés en base a la resurrección que Cristo ha prometido para nosotros? Saben, hoy, hace momento recordaba lo que un predicador dijo en una ocasión hablando sobre este tema. Él decía que Moisés quizás había imaginado que al final de su vida, cuando llegara a la tierra prometida, quizás Moisés se había imaginado construir una casita, ¿verdad? Estar con su familia y vivir los últimos días de su vida en la tierra prometida para ir descansando. Uh-huh. Dios tenía otro plan para él. Dios, a pesar de los errores de Moisés, Dios tenía otro plan para Moisés. Y Moisés pues decidió confiar en él. Y en este aspecto podemos ver que Moisés es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de confianza en Dios, a pesar de sus errores. Es algo increíble. Y Moisés había preparado un futuro en esta tierra como quizás nosotros lo hacemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Gaspar, a veces nosotros pensamos, ¿no? A veces soñamos, quiero tener un carro, quiero tener una casa, quiero viajar, pero lo limitamos a este mundo.
Pero Dios no solo quiere que limitemos eso a este mundo, sino quiere que pensemos que en algún momento, cuando Cristo venga, estaremos en la patria celestial. Amén. Moisés quizás se había limitado, quizás esto yo lo puedo pensar. Probablemente Moisés, en todo el trayecto que ha vivido con el pueblo de Israel, su mente limitó su vida a esta tierra. Y eso fue lo que provocó que Moisés dejara de tener fe en Dios. Y Dios le recordó, no se te olvide, que esta tierra solamente es temporal, porque hay una tierra que jamás tendrá fin. Y es probablemente que nosotros estemos en ese mismo punto. Así es. Ahora, estamos limitando nuestro pensamiento, nuestra visión a este mundo. Y a veces Dios nos hace y nos recuerda que nuestra visión debe de estar en la patria celestial. Amén. Qué bonito. Es increíble cómo la palabra de Dios está llena de historias de hombres que le fallaron a Dios, pero de un Dios que jamás les falló a ellos. Y Moisés fue una prueba de eso. Qué bonito. Moisés le pudo haber fallado a Dios, pero Dios jamás le falló a Moisés. Así hoy, nosotros le podemos fallar a Dios, pero Dios siempre será fiel. Nunca nos va a fallar, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, por desgracia, pero quisiéramos terminar pidiéndoles que ustedes nos den a nuestros amigos de Charla Bíblica un último consejo directamente a ellos sobre cómo esta lección puede ayudarles de manera práctica en sus vidas. Gaspar, ¿quieres dar tu consejo a nuestros amigos? Sí, claro. Pues aquí con Moisés podemos encontrar pues este problema, ¿no? Pero al final de cuentas vemos un ejemplo de salvación, de fe, de fidelidad y de confianza en Dios que nosotros debemos de tener. ¿Qué nos dice la historia de Moisés? Pues que él falló, pero Dios no falló. Lo llevó a un lugar, murió, porque como seres humanos tenemos que hacer esto. Tenemos que pasar por esto, pero sin embargo lo resucitó, ¿para qué? Para vida eterna. Es ese ejemplo que debemos nosotros de tener, que nuestra vida está en las manos de Dios y que vamos a ser resucitados para vida eterna. En un momento no muy lejano, Dios vendrá y lo va a hacer. No es una historia ficticia, nadie se la inventó, no, la Biblia es verdadera y dice eso. Podemos ver muchos ejemplos y uno de ellos es Moisés, que fue resucitado, está con el Padre y nosotros, su cuerpo corruptible fue hecho incorruptible. También eso nosotros podemos tener. Debemos de recordar y seguir siendo fiel a Dios. Caigamos, levantémonos, sacudámonos y sigamos delante de Dios, porque Dios nos limpia, nos da esa fortaleza. No dice que no vamos a caer. Dice, sí vas a caer, vas a sufrir, pero yo voy a estar a tu lado para levantarte, ayudarte a limpiarte y seguir este camino. Cuando haya el momento de descansar, pues iremos, pero yo te voy a venir a despertar para que vayas conmigo a la tierra prometida. Qué bonito. Qué bonito. Y a lo mejor también de repente nos dice como Moisés, mira, esa es la tierra, pero tengo una mucho mejor para ti. Hay algo más grande para nosotros, ¿no? Entonces es importante que tengamos esa fe y esa confianza de que Dios cumplirá la vida eterna en nosotros. Amén. Gracias, Gaspar, gracias. Rafael, danos tu último consejo. Saben que un consejo es que a pesar de que Moisés pagó la consecuencia de su desobediencia aquí en esta tierra y no entró a la tierra prometida aquí en esta tierra, Dios no dejó de cumplir su palabra, porque entró a la tierra prometida celestial. Es algo que nos debe de llamar la atención, que aunque nosotros tengamos errores en esta tierra, Dios siempre va a permanecer fiel. Y yo quiero recordarles solamente un versículo, que es mi versículo favorito. Los distritos en el que he estado, pastor, saben de mi versículo favorito, que es Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero no para hacer las cosas de este mundo. Estas palabras se las dijeron a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Qué bonito. Podemos tener errores, pero si nos mantenemos fieles a Dios, su palabra permanece fiel para sus hijos. Jamás olviden, queridos hermanos,
que Dios es fiel siempre. Qué bonito, qué bonito. Muy bien, pues lindos consejos. Y creo que es la mejor forma de terminar toda esta cuarta temporada que tuvimos sobre el libro de Deuteronomio. No hay otra cosa más grande que seguir siendo fiel, que prepararse para la vida eterna. Y te queremos animar, apreciado amigo de Charla Bíblica, a que estos estudios realmente tengan el objetivo de poder transformar tu perspectiva de vida. Este mundo se está terminando. La realidad es que Dios viene por sus hijos y Él también quiere venir por ti si le das la oportunidad de que Él entre a tu corazón. Busca una iglesia adventista, busca un grupo de estudio. Si quieres que te ayudemos con alguno de los estudios, contáctanos a través de los comentarios, envíanos tus correos, tu forma para que nosotros podamos ayudarte y que de esta manera te prepares para el reino del Señor. Cristo viene muy pronto. Amén. Y allá vamos a ver a Moisés seguramente y a todos los redimidos. Bueno, vamos a terminar. Queremos agradecer Gaspar, Rafa, por habernos acompañado. Vamos a terminar con una oración. ¿Y quieres, por favor, Claro. Gaspar, despedirnos? Ok, vamos a orar. Amigos, les invito a que inclinemos nuestra cabeza para orar ahí donde estamos. Señor, te damos gracias porque hemos visto a través de este libro que tú has sido fiel con cada uno de nosotros, de tu pueblo Israel, Señor. Y queremos tener en mente ese pensamiento en nuestros corazones, esas promesas y esos pactos que tú has hecho con nosotros, Señor. Amén, Señor. Recordar que tú eres un Dios vivo y que tú eres un Dios que promete, Señor. Amén, Padre. Perdónanos por todas las faltas que hemos cometido. Somos pecadores, somos humanos, pero también a la vez te queremos pedir que nos limpies y que limpies nuestros corazones. Te queremos pedir que tú seas quien nos dé una nueva oportunidad. Y nos la da, Señor, una nueva oportunidad. Amén. Pero queremos aceptarla, queremos aceptar ese reto de seguir adelante, seguir tomando de tu mano y estarnos preparando para la tierra celestial. Amén. Este mundo ha aumentado de maldad, ha aumentado de enfermedades, ha aumentado de guerras, pero sabemos que tomados de tu mano podemos hacer frente a estos problemas y podemos llegar preparados para estar juntos contigo. Amén. Te ponemos en nuestras manos tus corazones y al igual de nuestros amigos que nos ven, también te pedimos por ellos para que tú trabaje el Espíritu Santo en sus corazones. Si ellos tienen el deseo de entregar tu corazón hacia ti, Señor, lo hagan. Que no hay mañana, es ahora cuando tenemos que hacerlo. Y tú seguramente les darás la paz, la tranquilidad si tienen algún problema. Y ellos podrán hacer frente a ello y estarán preparados para cuando tú vengas, Señor. Entonces te lo queremos pedir y agradecer en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, apreciados amigos de Charla Bíblica. Te animamos a que te prepares para la siguiente temporada que seguramente va a iniciar entrando el año del 2022. Así que sigue con nosotros, que Dios te bendiga, una bendición grandísima desde aquí hasta allá y por favor sigue buscando a Dios con todo tu corazón. Te mandamos un fuerte abrazo y miles de bendiciones para ti.